Saludo cordial, mi nombre es Sharon Pringle Félix, soy educadora popular feminista. Agradezco infinitamente a Carmen Hutchinson la oportunidad de estar conectada con ustedes en esta clase tan importante en esta cátedra para hablarles de violencia obstétrica a mujeres indígenas y negras en Panamá. Soy una mujer afroindígena nacida en Panamá con orígenes boricuas, de Puerto Rico, claro, y pues reivindico mi ancestralidad afro e indígena. Desde este territorio tengo una experiencia con mi hija, Citlali Manuela Fernández Pringle, que me gustaría hablarles y bueno, dado que no podemos estar en un en vivo, pero sí pueden dejar sus comentarios aquí en la casilla de YouTube y posteriormente estaré conversando con ustedes. Yo quiero empezar esta experiencia como todo en la vida lo hago, con poesía. Este es mi libro, La generación del no llores. En el mundo editorial soy conocida como Rayito de Sol. Y este poema lo hicimos Manu Ramírez y yo cuando perdimos a nuestra hija. No tenemos fuerzas, Manuela. En este momento no. Se nos ahoga la voz en tus 7 letras. Nuestro jardín se llenó de invierno, infinita agonía de la maternidad arrebatada, caldo de tachuelas a la paternidad negada. Dinos, Manuela, ¿cómo íbamos a saber que tu corazón de piruetas contrastaría con el doctor de turno? Y tu osadía vivir cual guerrera india no convencería a la sala de parto aquel 6 de marzo. Como legión de Comején en tiesas maderas, la ironía se vestía de blanco y carcomía tu vida. Te arrebataron el aire, te negaron la existencia, nos negaron tu mirada, tu vocecita. Dinos, Manuela, ¿cómo lo íbamos a saber aquella madrugada tierna? No tenemos fuerzas. En este momento no. Queremos gritar desde la profunda brevedad de un segundo. Manuela, tierna y chinita, pero no tenemos la fuerza que vimos en tu pecho incubado, estallando vida, guerra, lucha, amor. Apenas sujetamos el deseo de besar tu frentecita una y otra vez. Acariciar tus deditos picapiedra y movernos juntos con tu palo de lluvia. No tenemos fuerzas, en este momento no. Y queremos que lo sepas. Nuestras madrugadas jamás eran las mismas sin el toc-toc de tus pies en el viejo colchón que abrigó amores, ni tu tierno tropel en el dorso indio de papá. Ay, tus pataditas, Manuela. ¿Cómo íbamos a saber que a las batas blancas le da lo mismo un cuara que la vida entera? Ay, estrellita nuestra, que la vida no te haga sufrir más. Aunque los pechos de mamá no te amamantaron y nuestros desvelos se consagraban esperando tu llanto. Tenlo presente, Manuela. Nos negaron la felicidad. Ya no esperaremos tus primeros pasos, estrellita fugaz. Tu ausencia nos quema el alma, Manuela. Se nos escurrió el espíritu y voló a otro lugar. Pero, ¿sabes? Nunca tirás, porque ahora vives en el vuelo incansable del colibrí, en el fresco aroma de la cordillera azucarada, en el canto libertario del gavilán, en los colores nuevos de la mariposa, celofán. Manuela, nuestra Manuela, vuela alto, llega tan alto, toca infinito y más allá, ser de luz que no encontró cabida en esta tierra. Nosotros hemos de reencontrarte, alzando la voz que clama justicia. Iremos sin ti surciendo nuestra existencia en busca de un remiendo a esto que algunos llaman vida. Manuel, amorcito nuestro, descansa en paz. Ciudad Panamá, marzo 10 de 2019, hace 4 años. Con estas letras introduzco esta exposición que, como les dije, voy a llamar Violencia Obstétrica, Mujeres Indígenas y Negras en Panamá, la experiencia de Sharon Pringle y su hija Citlali Manuela Fernández Pringle. Debo decirles que la violencia ginecológica o violencia obstétrica es otra forma de violencia de género y sucede cuando una persona especialista o los mismos sistemas de salud, cualquiera de las personas que están allí, sobrepasa los límites en cuanto a sus prácticas, ya sea porque no da un buen servicio como que se sobreexalta también dándolo, ¿verdad? Entonces, al hablar de esto, hablamos de una violencia de género, ¿verdad? Que tiene su base en la creencia de que el hombre es superior a la mujer.
Y esto se inserta en cualquier ámbito, no solo es en el ámbito de salud, se inserta en la vida misma, en nuestros espacios de amigos, de las convivencias familiares, profesionales, de alto nivel. En todos los espacios existe violencia de género. Y de hecho, los organismos de las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales dieron ese calificativo de violencia de género para separarlo, porque hablábamos de violencia hacia la mujer, se hablaba de violencia hacia el hombre, pero cuando se vio la desproporción que existe en cuanto a la mujer, se dieron cuenta que las cifras eran supremamente altas con respecto al hombre. Por eso es inadecuado decir que el hombre sufre la misma violencia que sufre la mujer. Eso es falso. Está totalmente comprobado con datos científicos y ya se ha puesto un nombre de violencia de género para resaltar precisamente que es una violencia por asunto de género, por asunto de poder, del poseer estas cuerpas, de dar un mandato sobre estas cuerpas. Y cuando hablamos de mujeres racializadas, indígenas, negras, todavía es doblemente peor porque hay que tener control. Estas cuerpas negras, estas cuerpas indígenas tienen menos poder que muchas cuerpas que son mestizas o que son anglo o que son europeas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para ir empezando y armando un poco de calor, hay que tener un poco de claridad en esto. Existe una violencia de género, pero cuando vamos a ver el tema de las cuerpas racializadas, entonces estamos hablando de que ya hay una doble opresión, una doble discriminación, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde se produce esa violencia de género? Bueno, en todos los espacios. Los tenemos en los públicos, están en las iglesias, quienes estamos en iglesias sabemos que también por ser centros conservadores también se da un tipo de violencia. Es más, esos espacios están concebidos más para los hombres que para nosotras las mujeres. De salida, esa invisibilización es un tipo de violencia también. Si vamos a los espacios escolares, también hay más niñas preparándose, pero cuando vamos a ver el tema de las oportunidades, tanto escolares como laborales, las niñas no tienen el mismo efecto de oportunidades que tienen otros niños o otras, en ese caso, otras niñas en tema de indígenas y afro, ¿verdad? Entonces los espacios varían desde familia, comunidad, lugar de trabajo, espacios públicos, la escuela, el deporte, lo hemos visto con las deportistas, sobre todo cuando son negras e indígenas, eso se ve también allí. Los servicios de salud, cuando no te atienden porque eres negra o porque te hacen perfilamiento racial por saber que eres de un barrio, ¿verdad? En los centros de esparcimiento, en los conciertos, en los estadios, en los entornos tecnológicos, cuando se va a pedir un servicio de tecnología, ¿verdad? Entonces, el resultado de esa violencia, hay un daño económico, psicológico, sexual, etcétera, que está relacionado con estos cuerpos que son un territorio. Es el primer territorio, es el cuerpo. Yo le digo la cuerpa para enunciar que es una cuerpa de una mujer, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que desde el año 2015 en la Asamblea se tiene un proyecto de ley que se llama 566, que lo adelantó la cinta Chocolate, que tiene que ver con la sensibilización por la mala praxis en los servicios de salud. Se habla de servicios de salud y no se habla de mala praxis médica, para hacer alusión que la mala praxis puede deberse desde que usted entra a un centro hospitalario hasta que usted sale, si es que logra salir. En mi caso yo logré salir, mi hija no logró salir, pero se llama en los servicios de salud porque puede ser desde un guardia de seguridad que no le atiende y usted entra, la enfermera la atiende mal o la recepcionista, y no solamente se trata del personal médico, sino toda persona que está vinculada a la atención en el servicio de salud. Están reconocidas ciertas malas praxis según el anteproyecto 566 que no ha sido aprobado y que, dicho sea de paso, surge luego de la muerte del sociólogo panameño afrodescendiente Raúl Leis, que muere por una mala praxis médica privada. Y su esposa adelanta todo un trabajo
con una organización, fundan la campaña de la cinta chocolate, luego la organización, y desde allí se está empujando luego el proyecto que toma el número de ley 148, el proyecto de ley 148. Hay diferentes tipos de mala praxis, porque diríamos, bueno, mala praxis médica es lo que más dice la gente. No, hay diferentes tipos de mala praxis y yo soy prueba de que viví todos los tipos de mala praxis y se los voy a ir explicando en este momento. Impericia, según el proyecto de ley 148, dice que es la falta de conocimiento y habilidades necesarias para el ejercicio adecuado de las profesiones u ocupaciones de salud en cualquiera de sus diversas especialidades. Yo tuve lo que se llama una labor de parto extendida. Fui atendida por una doctora muy joven, residente, un martes de carnaval en la madrugada, a las 2 de la mañana, que ya yo había roto fuente. Entonces, ¿qué sucede? Yo rompí fuente y ella se puso muy nerviosa, me sacaron de la sala de labor y automáticamente fui a parto. Yo no había coronado. Entonces, si tú no has coronado, prácticamente, eh, si tú no has coronado, es muy difícil que puedas ir a una labor de parto. Entonces, eso fue una impericia de una mujer que no tenía los conocimientos. ¿Cómo supe esto yo? Porque minutos después de que ya había parido en mi labor prolongada, una de las doctoras que llegó le llama la atención y le dijo por qué me habían pasado sin coronar. Todo eso yo presente. Siguiente mala praxis, según el proyecto de ley 148. Imprudencia. Consiste en una conducta temeraria o excesiva con insuficiente ponderación de los riesgos realizada sin las debidas precauciones o con precipitación. La misma doctora que cometió, ¿verdad?, la impericia, ¿verdad?, de llevarme sin coronar, me obligó a parir en 45 minutos en una labor de parto extendida que pudo haberse resuelto con una cesárea. Entonces mi bebé estuviera con vida y yo no hubiera estado tan en riesgo. Me obligó a parir, ya yo no tenía contracciones. Entonces estamos hablando de una imprudencia. Luego que la enfermera de turno de la sala de parto se dio cuenta que yo estaba hace rato diciendo que ya no tenía contracciones, que no podía, ella entra y dice, ella tiene 45 minutos diciéndolo y ahí me doy cuenta que es una imprudencia, ¿verdad? La tercera, según la ley 148, sería inobservancia de normas técnicas y administrativas. Consiste en el incumplimiento de estas normas vigentes en nuestro país. Incluye el incumplimiento del horario de atención, ausencia o abandono del lugar de trabajo sin justificación. Miren, en el caso mío, en el tema de atención, a mi pareja en ese momento se le notificó que había nacido la bebé y no se le dijo nada de lo que había pasado, una inobservancia y ninguna notificación de normas técnicas, ¿verdad? Cuando la bebé la pasan, ¿verdad?, para una incubadora en el hospital del niño que está justo al lado, yo paso 24 horas sin tener acceso a mi bebé. Mi bebé tiene algo así como 22 paros cardíacos, luchó mucho por su vida. Era una niña afroindígena, hija de un náhuatl, o sea que tenía una casta muy fuerte y luchó por su vida. Pero esas horas de inobservancia, de no permitirme a mí estar cerca de ella, de no notificarle a su padre, también produjeron un peligro tanto psicológico en mi persona como también en el padre y en la misma niña, ¿verdad? Y finalmente, la última mala praxis en los servicios de salud que contempla el proyecto de ley 148 es la negligencia, que es entendida como la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, seguimiento del paciente y prevención de las enfermedades. A mí se me tuvo en una sala de parto, escuchando los llantos de otros niños. eh, yo pedí ser movida. Cuando llega uno de los turnos de la enfermera a las 11 de la noche, ella me pregunta si ya yo lo había superado. O sea, así, sin filtros. Yo creo que no solo hay una falta de atención y todos estos parámetros de mala praxis que tenemos en nuestro país y que pueden ser en cualquier país duplicarse o ser iguales,
Pero yo creo que en el caso de las mujeres racializadas es mayor. Existe una violencia por motivos de racialización y si bien es cierto para el carácter policial hay un perfilamiento, ¿verdad? Racial, también creo que hay un perfilamiento en los servicios de salud y que esto conlleva a una mala praxis. No es lo mismo una atención de una mujer afrodescendiente, una mujer indígena, ¿verdad? Y que se le niega la dignidad. Yo desde el inicio que entré al centro de salud dije que me sentía mal, que no estaba en condiciones de dar a luz y me forzaron a una labor de parto extendida. Yo creo que esta violencia no es algo de la suerte. Yo no creo que es algo que le puede pasar a cualquiera, como me lo han dicho. Yo creo que atiende a un sistema patriarcal que no le importan las mujeres, pero que aún más si eres afrodescendiente o indígena es aún peor y que ir a uno de estos hospitales, el Santo Tomás, es el hospital donde hay más partos, pero así mismo dicen, no, es que el índice de mortalidad es bajo. Yo lo creía hasta antes de dar a luz. Claro, es bajo con respecto a la cantidad de mujeres que van allí, pero vi allí cómo no cosían a una mujer porque dejaban que ella se rasgara después de dar a luz, le preguntaban que si quería ser cosida, cómo obligaban a una mujer a ser esterilizada, indígena, ella no comprendía mucho de lo que se le estaba hablando. Y así mismo me tocó ver una serie de situaciones. Ese día en que murió Manuela, al día siguiente, también hubo otras muertes y ninguna de las personas eh, se atrevió a hacer la denuncia. ¿Por qué razón? Porque cuando pasas de una muerte de este tipo, es muy difícil. Y muchas veces los padres, sobre todo los varones de estos casos, les cuesta mucho buscar atención médica. Entonces, creo que tenemos que ir por una humanización de los servicios de salud, pero también de la humanización de las sociedades hacia la atención de estas cuerpos racializadas. Estas cuerpos racializadas de verdad que meritan dignidad, ameritan protocolos de salud y de humanización de la cosa pública en los servicios educativos, en los servicios de salud, en los de esparcimiento, en cualquiera. Estamos ante cuerpos que no están teniendo la dignidad de un trato, ni siquiera en los servicios universitarios. Entonces, yo diría que siempre hay un porcentaje de población en más alto riesgo de ser vulnerada. Eh, Se dice a nivel de los organismos de salud mundial que la seguridad del y de la paciente es un principio primordial sanitario y yo creo que eso no se está cumpliendo. A pesar de todos los esfuerzos de educación, urge visibilizar estos casos y clases como esta de Carmen Hutchinson, que tiene que ver con la violencia de la mujer indígena, de la mujer afro, da cuenta de una sociedad que se tiene que rehacer. Hace poco, la Secretaría Nacional de Afrodescendientes fue ya constituida como tal, como un ente con todos los parámetros de la ley, y dado esa aprobación, se ha logrado incluir en la data de salud a las mujeres afrodescendientes. Siempre habían estado las indígenas, ¿verdad? Pero realmente no sabíamos ni siquiera cuántas mujeres afrodescendientes estamos siendo violentadas. Imagínense, a mi hija nunca se le puso un nombre, cuando de función decía mi nombre, nunca dijo el nombre de mi hija, y así un montón de mujeres. Entonces hay datos que no están siendo puestos a la luz de la opinión pública, hay cuerpos vulneradas que no sabemos cómo están pasando, y así como en mi caso hay muchas más. Yo por lo menos tuve un cordón de apoyo muy fuerte al ser una educadora popular feminista, pero hay muchas personas que no lo han logrado. Ahora yo atiendo a mujeres en sociedad, en comunidades, en territorios, con una apuesta que se llama pedagogizar la sanación desde las letras, con poesía. Pero hay muchas personas que no tienen elementos como la poesía para contarlo, para vivirlo, para superar ese momento. Hay mucha desintegración familiar luego de estos sucesos. Es muy difícil llevarlo adelante. Pero yo creo que otro mundo es posible, como decía Paulo Freire, que tenemos que seguir con la consigna calladas nunca más y que estas cuerpas son un territorio que exige dignidad.
Ya la época de la esclavitud, decimos, pasó, pero seguimos con estas esclavitudes modernas y contemporáneas. Entonces, no todo está hecho. Hay una tarea que hacer desde cada ente que ocupamos en la sociedad. Desde mi labor como educadora popular, feminista, como periodista, donde ustedes como estudiantes, desde las docentes, desde cada persona tomadora de decisión, desde la gente que está haciendo políticas públicas. Y yo creo que levantar la voz es un buen inicio. Yo estoy muy agradecida por esta oportunidad que me dan de hablar del cuerpo como un territorio político en disputa de todos los días. Y acepto cualquier comentario, observación que quieran en la casilla aquí abajito. Agradezco nuevamente a Carmen Hutchinson por estos minutos y espero que estas breves palabras, estos veintitantos minutos, den para una conversa, ¿verdad? Que siempre es necesaria. Pueden seguirme en mis redes. Soy conocida en el mundo literario como un rayito de sol. Estoy en TikTok, en YouTube, estoy en Instagram y quiero seguir hablando sobre esto y que el mensaje de una humanización para estas cuerpos racializadas siga siendo eso, una esperanza. Un gran abrazo desde Panamá hasta Costa Rica. Que estén bien.